Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Camino al SEO. Hoy día nos acompaña Adolfo Cuenca, CEO de Entity Data. Muchas gracias, Adolfo, por darnos este espacio para poder conocerte más en profundidad. Gracias a vosotros por esta bonita oportunidad de compartiros alguna reflexión. Muchas gracias. Si partiéramos con una primera pregunta y es, ¿quién es Adolfo? Bueno, pues buena pregunta. Mira, Adolfo es andaluz, español, pero también chileno, porque he tenido la suerte de disfrutar 4 años de este país, también brasileño, porque tuve la suerte de pasar 9 maravillosos años allí, también colombiano, porque pasé 4 años en ese lugar, con lo cual me puedes considerar, además de andaluz, un ciudadano del mundo. Padre de 3 hijos, tengo mi perrito, que es muy importante además y para mí es un punto fundamental de equilibrio. Me encanta el fútbol y soy un gran seguidor del Atlético de Madrid. Y bueno, la gente dice que cocino bastante bien. Maravilloso. Si pensáramos ahora, te hiciera retroceder un poco el tiempo atrás y te preguntara por ese primer trabajo. Mira, ¿cómo ese primer trabajo impactó en el rol que estás hoy? No sé si llamarlo trabajo, ¿no? Pero yo estaba empezando el enseño medio y todo esto hace ya unos poquitos años. La tecnología no estaba tan presente, ¿no? Y de alguna manera, pues dentro de una asignatura optativa, empecé mis primeros contactos con las computadoras, con la programación, con todo lo que implica la transformación mediante el uso de tecnología en los negocios. La verdad es que aquello me gustó tanto en aquella asignatura que el profesor que yo tenía me puso en contacto con un amigo de él. Entonces, durante unos cuantos años, en aquella etapa inicial, yo hacía pues programas para resolver problemáticas, ¿no? Por ejemplo, hice un programa para en un instituto resolver los horarios de todos los profesores, hice un sistema de gestión empresarial que instalamos en 2 o 3 gasolineras en aquella época, todo muy artesanal. Y te diría que me marcó mucho, ¿no? Fue mi primer contacto con la tecnología, más o menos de modo profesional. También fue un modo de darme cuenta de lo importante que es, más allá de la tecnología, entender la problemática que realmente quieres abordar. Y por otro lado me ayudó también, porque en aquellos tiempos, al igual que sucede ahora, la tecnología evolucionaba muy rápidamente, a entender que en esta profesión, en este trabajo, generalmente lo que tienes que aprender es a saber que no sabes nada y que tienes que estar actualizándote casi cada día, porque lo que crees que ya tienes controlado, al día siguiente deja de ser útil por la velocidad a la que va la tecnología. De todas maneras. Qué interesante, o sea, tempranamente estuviste en el mundo muy tempranamente, de la tecnología. No sé si aquello nos rozaba hasta la legalidad, desde algún punto de vista, pero seguro que era legal. ¿Qué decisiones claves tomaste que te llevaron al cargo que estás hoy? Mira, es una pregunta compleja, ¿no? Yo tengo una trayectoria profesional de 25 años en esta compañía, un recorrido en el que he hecho muchas cosas, pero si tuviera que reflejar una que ha marcado mucho mi carrera, ha sido una apuesta determinada por el talento. Confiar en que todo el mundo es capaz de ir un pasito más allá de lo que está haciendo en cada momento y entrar con eso en una dinámica de desarrollo que ha permitido que yo me desarrolle gracias a la gente fantástica con la que he tenido el lujo de trabajar y que mis equipos en determinados momentos hayan desarrollado tanto que a mí, que no soy especialmente hábil, me hayan ayudado a progresar un poquito. Ahí te refieres en el fondo que tú eres capaz de identificar qué cosas te faltan y las complementas con ese equipo que conforma. Más que lo que me falta, lo que soy capaz de identificar humildemente es el potencial que hay en las personas y luego ya ellos hacen todo lo demás. A mí me faltan muchas cosas, pero creo que tengo la habilidad de poder confiar en gente que es absolutamente brillante. Y he tenido la suerte de encontrarme esa gente durante mi trayectoria. Maravilloso. ¿Qué desafíos significativos te ha tocado enfrentar durante esta trayectoria de los 25 años que nos cuentas? ¿Y qué habilidades y fortalezas tuyas han salido a flote en estos momentos difíciles o de oportunidades? Mira, te diría que hay 2 cosas que marcan mucho, son la ilusión y la resiliencia, ¿no? La vida no es todo color de rosa, no siempre las cosas salen bien y creo que es muy importante ser resiliente en el sentido de entender que eso forma parte del ciclo de aprendizaje, que lo que hay que hacer es aprender rápido de ese tipo de experiencias para ponerlas en valor lo antes posible. Y al final las cosas terminan llegando al punto en el que tienen que estar. Luego la adaptabilidad. Yo he tenido la suerte de trabajar en 5 o 6 países con gente muy diversa y de cualquier perspectiva,
con culturas muy, muy diferentes, porque a veces entendemos el lenguaje que se habla en un país, entendemos cómo es la cultura desde una perspectiva, pero la cultura empresarial también es muy diferente, ¿eh? Aunque hay lugares comunes, la cultura empresarial es muy particular entre los diferentes lugares. Y creo que esa adaptabilidad, ese ser un viajero que cuando llega a un sitio disfruta del lugar en el que está y de alguna manera se mezcla con el entorno para hacer lo suyo, creo que es algo que me ha ayudado bastante. Por otro lado, la fuerte apuesta por el talento, que es algo que a mí me marca mucho mi trayectoria en esta compañía, ¿no? Yo empecé en esta compañía como junior hace ya muchos años, hace más de 25 años. En esa época se buscaba trabajo con los anuncios de prensa y yo no sabía muy bien ni lo que era la consultoría ni a qué se dedicaban aquí, ¿eh? No, ni tampoco conocía la compañía en aquel momento, pero el anuncio venía a decir algo así como lo importante son las personas. A mí aquello me pareció interesante y 25 años después creo que tuve mucha suerte de encontrarme con ese anuncio y de poder trabajar en una compañía donde eso es una realidad cada día. Súper. ¿Qué habilidades y cualidades crees que son fundamentales para alguien que quiere ser gerente general o CEO de una compañía? Mira, la capacidad de aprender cada día son fundamentales. O sea, no sé ser CEO de cualquier tipo de compañía, pero ser CEO de una compañía que se dedica a la tecnología implica que tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. Sí. Incluso tienes que aprender a darte cuenta de que siempre va a haber gente que sabe mucho más que tú y que es más brillante que tú, porque la tecnología evoluciona muy rápido y tú ya no tienes ese ciclo de aprendizaje. Por otro lado, entender que la tecnología tiene que responder a un propósito. O sea, en general, para que un negocio sea sostenible, además de hacer las cosas bien, hay que tener un norte que te guíe. Yo tengo la suerte de que en esta compañía ese propósito está muy marcado alrededor del talento. Es algo con lo que me identifico y con lo que creo además que se encuentra una cultura que, independientemente del país en el que estés dentro de esta compañía, cualquiera se siente absolutamente cómodo, respetando las particularidades, cómo es cada cultura, cómo es cada identidad, pero con ese faro común que es, vamos a desarrollar el talento. Me imagino, en una empresa de tecnología hay que estar constantemente en aprendizaje y justamente una de las preguntas que viene es cómo te mantienes en el fondo actualizado y en la vanguardia, porque con el poco tiempo que te debe quedar debe ser súper difícil, y va a ser una industria que es súper desafiante permanentemente. Mira, intento usar mucho dos fuentes principales. Lo primero es lo que puedo aprender fuera de la compañía. O sea, soy un ávido lector, estoy siempre intentando ver todo lo que llega nuevo por los diferentes medios, sean podcasts, vídeos, artículos y demás. De hecho, aprovecho muchos días, ahora la inteligencia artificial permite eso, cuando tengo que leer un artículo muy largo, pues por la noche cuando estoy paseando a mi perro, utilizo inteligencia artificial, lo paso a un podcast y aprovecho ese paseo, si me apetece, si no, no lo hago, para de camino que lo paseo, pues ir aprendiendo alguna cosa nueva todos los días. Pero te diría que lo que más me ha permitido aprender es estar rodeado de gente brillante. O sea, a mí me gusta vivir las cosas muy de cerca, no me basta con el titular, me gusta entender todo lo que estamos haciendo en la medida de lo posible y lo hago sobre todo porque es una forma de escuchar el enorme talento que tiene el equipo, que tengo la suerte de liderar y aprender cada día con el tipo de cosas que se les ocurren. Súper. Ahí la inteligencia artificial en este periodo la lleva. O nos subimos no somos nada, o no somos nada. O nos subimos o nos baja ella, ¿no? Exactamente. O sea, lo importante es cómo la aprendemos a ocupar para que nos apoye. ¿Qué consejo le darías a la audiencia que en algún momento quiere ser gerente general o liderar alguna organización? Mira, si tuviera que dar un humilde consejo, os recomendaría ser vosotros mismos. Creo que no hay un único perfil de fortalezas, que cada uno tiene que entender dónde están las suyas, jugar un poco en equipo, entender y asumir riesgos, entender que para llegar lejos a veces hay que equivocarse y a veces hay que cometer errores, e intentar simplemente pues ir aprendiendo un poquito de esos errores. Pero creo que respetar la esencia que cada uno tenemos, intentar apalancarnos en nuestras fortalezas, es un consejo que a mí en general me ha ido bastante bien en la vida. Qué interesante lo que nombras de equivocarse. En general tú has estado en hartas culturas. Yo creo que la chilena es como menos propensa o menos arriesgada. Todas las culturas. ¿Sí? Estamos todos educados, si te paras a pensarlo, nos educan para aprender, para hacer las cosas bien, para sacar una buena nota en un examen, para superar temas, y está bien, ¿no? Eso hay que hacerlo. Pero en general, no solo las culturas, cualquier sistema de educación entrena poco la capacidad de equivocarse, la propensión al riesgo. Y no creo que Chile en eso sea especialmente diferente a otros lugares. Creo que el problema es más global
y es algo en el que requiere de alguna manera desaprender, ¿no? Sí. Porque estamos como muy balanceados hacia el éxito, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Totalmente. Esto lo has hecho bien, por eso te voy, y creo que hay que reforzar que la vida es un camino en el que no todo va a salir bien. De hecho, en general, cuando a mí me sale todo bien durante una época, siempre pienso que no estoy en el lugar adecuado, ¿no? Porque quiere decir que he entrado en una zona de confort, que seguramente ya estoy en una comodidad con la que no me siento agradecido. Con lo cual, pues creo que equivocarse de vez en cuando y aprender de ello es una señal incluso de que estás yendo en el camino correcto. Claro. Aprender y equivocarse rápido y aprender de eso. Hay que desaprender y aprender. Totalmente. En todo momento. Sí. En el poco tiempo que te debe quedar liderando esta organización, ¿cómo equilibras tu vida profesional y tu vida personal? Mira, esto ha mejorado infinitamente, absolutamente. Yo tengo la suerte de poder trabajar en una compañía en la que la flexibilidad es un parámetro absolutamente fundamental. Y eso a mí me da mucha vida en todos los sentidos, porque me ayuda a encontrar mis espacios en el momento que los necesito, ¿no? Y no encajados en un horario, en una fecha concreta o en lo que pueda suceder. Por otro lado, y sé que suena un poco a cliché, pero la verdad es que a mí se me pasa muy rápido el tiempo cuando estoy trabajando. Me gusta mucho lo que hago, ¿no? Pero también he aprendido que por mucho que me guste lo que hago, necesito mi tiempo para descansar, para encontrarme bien, y que para hasta poder funcionar bien es importante tener determinado tipo de espacios. En ese sentido, durante la época de la pandemia me acerqué a todo lo que tiene que ver con la meditación, el ser un poquito más consciente de cómo te encuentras, y es algo que a mí personalmente me ayuda mucho. Como te comentaba antes, mi mascota, mi perro en este caso, pues es una bomba de endorfinas en todos los sentidos. O sea que también es alguien que me ayuda mucho. Pero sobre todo es que yo vengo a trabajar a pasármelo bien. En general, admiro profundamente a la gente con la que puedo compartir cada día. Obviamente hay situaciones complejas que tienes que gestionar y eso forma parte del día a día, pero cuando uno está rodeado de la gente adecuada, pues creo que todo se hace muy sencillo en ese sentido. Maravilloso. Qué interesante esto de la meditación. ¿Ya es algo periódico, Mira, diario? He llegado, depende de la época, ¿no? Pero hay escenarios que se pueden hacer y se pueden preparar en 30, 40 segundos y que, por ejemplo, aprovecho si sé que tengo un día muy tenso, voy a tener una reunión complicada, bueno, pues 30, 40 segundos de respiración consciente, visualizando algo tranquilito y demás, te ayudan a ver la vida de una manera un poquito diferente. Sí. Incluso, a ver, y yo trabajo en tecnología, somos parte del problema, ¿no? Pero estamos acostumbrados a tener mucho ruido alrededor, ¿no? Siempre estamos interaccionando con las redes sociales o con quien sea, viendo, y a veces nos cuesta ser conscientes de en qué momento estamos y cómo conectamos con nosotros mismos. Hay un ejercicio que yo utilizo mucho, cuando a mí me gusta mucho pasear, y es simplemente ser consciente de cómo los pies están contactando con el suelo, ir pensando y visualizando todo lo que tengo alrededor. Oye, mira qué árbol, mira qué flor, mira a esa persona que está pasando, que me ayuda mucho a ser consciente y estar presente donde tengo que estar, ¿no? Y no pues pensando, por ejemplo, en las cosas del trabajo cuando no es lo que corresponde. Qué lindo. Sí, eso de estar presente a veces nos cuesta. Mucho. Oye, Adolfo, primero que nada, agradecerte el tiempo. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre para la audiencia. Bueno, gracias a todos por, si estáis viendo este vídeo, por escucharme y por verme durante un tiempo. Ojalá que lo que os he dicho os sirva de algo. Y encantado de que me hayáis dado esta oportunidad de compartir un poquito de mi trayectoria. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro capítulo de Camino al SEO.